Y bienvenidos una vez más al episodio número 100. Realmente, 100. Bueno, a festejarlo, ¿no? Sí, a festejarlo y también con muy buenas novedades sobre cómo se va desarrollando en economía el mapa de este momento tan especial con la pandemia que estamos viviendo. Y vamos directamente entonces a el titular, que es el gran confinamiento, nombre dado a esta crisis que no sabíamos cómo titularla, pero parece que ya se está imponiendo entre los economistas e instituciones financieras el nombre adecuado para esta crisis que tiene mucho que ver con la anterior crisis, que sería la más grande luego de la crisis de 1929, llamada la Gran Depresión, que también tiene un poquito de coincidencias. Vamos a hablar en primer lugar, porque es muy importante tener claro qué estamos diciendo cuando decimos recesión. Recesión es cuando el Producto Bruto Interno ha descendido durante 2 trimestres consecutivos. Puede haber diferencias en cuanto a los plazos, ¿verdad? Cómo se cuenta, pero esto de los 2 trimestres es muy popular, es muy usado porque tiene que ver con estadísticas, ¿verdad? En la forma en que los países informan sus cifras económicas a nivel mundial. Entonces, durante 2 trimestres tenemos una caída del Producto Bruto Interno y entonces estamos hablando de recesión. Y como ustedes saben, las crisis tienen sus figuras, así como tienen figuras las cifras que vamos viendo día a día del avance de la pandemia, también tienen en la economía y son importantes porque muestran un modelo u otro. Entonces, a recordar tres letras que pueden ser a gusto del analista, pero que también se ha ido imponiendo, y las letras están mostrando el tipo de curva que lleva en el gráfico, ¿verdad? Entonces, las 3 letras que son más populares serían la V, la U y la W o W. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos mostrando distintos tipos de gráfico y principalmente, que lo que aquí nos interesa, sería el tipo de recuperación, porque todos estamos ya hasta aquí de pandemia y ahora se nos viene otra situación que es la crisis económica. ¿Cómo va a impactar? Ya sabemos, porque por las cifras que vienen retrasadas, pero sabemos que el último trimestre del 2020, los últimos meses estos del 2020, ahí van a llegar estas cifras aterradoras de la economía por la gran paralización que hemos tenido. Entonces, muy bien, vamos lógicamente a tener un gráfico en picada, ¿verdad? En caída libre, así, muy especial de este periodo. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo será la recuperación? Porque eso es lo que estamos todos interesados, tanto no solamente por la economía en general, porque claro, de eso depende también mi microeconomía, sino también mi empresa, para saber cuánto tengo que prever, cuánto tengo que ajustarme el cinturón, cuánto va a durar esto. Y entonces aquí vienen, sí, los distintos escenarios. Muy bien, escenario B. Es decir, la ideal de todas las recuperaciones y el ideal de los gráficos, que sería el mejor de todos y que es posible que se dé. No sabemos porque hay factores de inseguridad que ya los vamos a nombrar, pero bien, la B sería: tenemos una caída en picada muy fuerte, pero también tenemos una recuperación muy fuerte. ¿Cuándo se da esa recuperación muy fuerte? Bueno, tiene que prácticamente haber quedado bastante intacto toda la cadena productiva y haber afectado exclusivamente al sector hospitalario, al sector de la salud. Porque entonces
con un poco de suerte, y si encontramos, por ejemplo, una vacuna en el corto periodo de plazo, estaríamos entonces en condiciones de que la economía rápidamente se ponga en marcha, que las cifras aumenten rápidamente hasta llegar a el valor anterior, que ese es el optimismo de este gráfico B, ¿verdad? Una caída, pero que se corresponde con una elevación prácticamente al nivel anterior. Para eso tiene que haber muchos factores positivos en estos meses que nos quedan. Y uno de ellos, por ejemplo, sería la vacuna. Porque ¿qué pasa? Permitiría contar con mano de obra sana sin correr el riesgo de que se venga otra epidemia o un repunte de las enfermedades, ¿verdad? Lógicamente quedarán otros factores. En este momento lo que se está sufriendo mucho es por la desocupación. La desocupación en sí misma puede llegar a impactar de otras formas que haga que los factores de la producción, de la cadena productiva, no se recuperen, que hayan sido afectados de una manera muy grave, a tal punto entonces que no tendríamos esa V de recuperación constante y rápida. Si se diera, entonces debería darse en el 2021 y entonces tendríamos un diagrama de tipo V, ¿verdad? Optimismo, sí, ¿por qué no? Se puede dar, pero ya tenemos claro que debe haber distintos factores positivos que se tienen que cumplir. La otra, y la que muchos pueden estar ya diciendo que es la más factible, es la forma de U, ¿verdad? Porque la caída se hace rápido, pero nos mantenemos ahí abajo en un nivel porque nos está costando arrancar y luego vamos lentamente hacia arriba. Y también aquí una salvedad, una variación, y es de que la U fuera una U bastante gordita, ¿no? De que nos cuesta mucho avanzar. Incluso una U mal hecha, que sería que sí, vamos lentamente avanzando, no con la misma velocidad de la caída. Y tenemos que decir que la mayoría de las crisis que se dan en el tiempo moderno han sido de esa recuperación lenta y que incluso no llega nunca al nivel anterior, dependiendo en qué países se da. Los países que tienen, los países nuevos, emergentes, pueden tener recuperaciones y aumentos muy bruscos, en tanto que los países europeos tienen siempre una lentitud producto de que ya tienen un determinado grado de desarrollo y entonces no son posibles esas aceleraciones tan bruscas en el desarrollo. En fin, podría ser la U y entonces estaríamos en una situación donde de pronto no se dio la vacuna, no en el tiempo de los próximos meses, lo que hace que entonces la curva sea en forma de U, porque está costando reactivar el sector económico. Si a eso le agregamos que han sido afectados factores de la producción, como por ejemplo uno de los principales productores que ya está entrando en su primer trimestre de actividad, que es China, porque salió antes de la crisis de la pandemia, entonces ya se está reactivando. Si ahí hubiera un problema que impide la reactivación a una situación completa como lo era antes, entonces ahí tendríamos un factor que sí también puede llegar a frenar por la dependencia que hay enorme de que vengan materias primas y de que vengan productos elaborados de sus países, algunos que son claves para la reactivación económica. Aparte que hay países que han prácticamente apostado todo a producir en China y entonces son muy dependientes de que ahí se pueda dar la reactivación. Muy bien, ese es un escenario muy posible, una lenta recuperación donde nos permanecemos en un nivel de bastante sacrificio. Y lo digo ya ahora pensando en términos de microeconomía, donde habrá sí mucho sacrificio si es que estamos en una perspectiva de el gráfico U, ¿verdad? Porque aquí abajo mantenerse es duro, es difícil. Muy bien, y entonces ahora a la situación de
W o la W, que significa de que comienza un repunte, los países apuestan a rápidamente reactivar sus sectores de la economía, pero tenemos una situación en la cual de pronto aparece un nuevo brote, un factor de pronto que no digamos que es inesperado, pero que no se pensaba que podía ser tan factible, y de pronto aparece ahí. Y si estaríamos hablando entonces de que para dentro de unos meses, cuando se dé el cambio de estación, entonces, que podríamos decir el invierno de Europa, entonces apareciera un rebrote de la pandemia que afecta al menos a parte del sector productivo y a parte de la mano de obra. Lógicamente tenemos ahora experiencia, ¿verdad? Entonces eso hace que se pueda prever mejor, que se puedan guardar recursos, que se pueda también almacenar para que el impacto no sea tan grave. Pero de todas maneras sería una situación donde tenemos la caída actual, tenemos una recuperación bastante rápida, pero cuando estamos en lo mejor, las ilusiones se nos quiebran porque otra vez se da una caída fruto de algunas circunstancias que pueden aparecer. Y esas circunstancias que puedan aparecer también no necesariamente tienen que ver con el coronavirus. También puede ser, y aquí hay factores que no son netamente económicos, pero que ya los estamos viendo, continentes como en América Latina. Ya antes de la pandemia había desconformismo social, había inestabilidad política, y esta situación de la crisis del coronavirus podría haber generado entonces aún más descontento, aún más tensiones sociales, que hacen que eso que arranca con optimismo porque salimos de la pandemia, pero nos olvidamos que intrínsecamente en esos países hay problemas graves, ¿verdad? De desacuerdo, de falta de armonía, y que se vienen arrastrando desde hace tiempo. También puede haber países donde haya mucho descontento con la forma en que fue enfrentada la pandemia y cree un desconformismo político, social, que crea inestabilidad. Eso es sinónimo de otra vez de caída de la economía por razones obvias. Las mismas razones pueden afectar también a Europa, porque ¿por qué dar ahora por sentado de que simplemente por el hecho de que estamos contentos que se ha retenido la pandemia, que la tenemos bajo control? Si es que se puede usar la palabra control, pero bueno, digamos que estamos contentos que ahora está eso bajo control, pero estamos muy descontentos porque los organismos políticos, por ejemplo la Unión Europea, no estuvo a la altura de los acontecimientos, porque no fue solidaria con los países que tenían más problemas, porque no llegó ni siquiera a un acuerdo económico de cómo enfrentar juntos la nueva economía post-pandemia. Que todo esto no son escenarios inventados, son reales, porque es la situación que tenemos actual. ¿Y eso influye o no influye en la estabilidad? Claro que sí, porque hemos venido acostumbrados a que tenemos un euro que está respaldado por economías fuertes y economías en acuerdo, y ahora salimos de la pandemia con un euro debilitado y con países en desacuerdo. Eso entonces hablaría de una situación de W, porque nos coge el otro problema, ¿verdad? Entonces hay factores que son poco previsibles. Por eso es que la situación no es tan fácil de decir, prevemos estos escenarios. Sabemos que influye mucho, y más que nada en la bolsa, cuando hay escenarios dichos por pronósticos que son serios o que son creíbles, que son los más de mayor reputación, influyen rápidamente en la bolsa, y entonces, bueno, ya, si vamos a tener B y lo dicen tal organismo y lo dicen tal otro, entonces se reactiva de una manera y la bolsa sube en su valor, porque es muy, muy volátil y es muy dada a y ahí se influye mucho
por opiniones, por analistas grandes y serios. Muy bien, pero lo real es que tenemos varios factores de inseguridad y entonces por aquí, para ser serios y para ser más gráficos, nos quedamos con 3 escenarios posibles. La B, como dijimos, recuperación rápida. La U, recuperación lenta pero que sigue hacia arriba. Y la W o W, que sería una recuperación pero que está lamentablemente impedida, tenemos un caído y luego volvemos otra vez hacia arriba. Y con eso entonces cerramos el capítulo 100, no más que agradecerles por todo este apoyo que ha hecho posible que lleguemos al 100, a cumplir añitos. Y entonces, si les gustó, por favor, una suscripción más, un me gusta, un comentario, un compartir a gente que le pueda interesar. Con esto les deseo que sigan pasándolo muy bien, que se cuiden mucho y que tengan confianza porque la humanidad siempre ha salido de esto y esta vez también saldremos.